Roma. Aduana. Si sabe de un individuo a quien todo en la vida le produce nervios, dele una oportunidad y logrará sin duda que se haga sospechoso. ¿Y sabe lo que encontrará? Un inspector fiscal. Aquí en Italia, a pesar de ser italiano, se está obligado a una revisión de aduanas antes de abandonar el país. Aunque se sea turista, se sospecha que lleva una pintura escondida en la manga que venderá en Suiza a buen precio. El efecto que produce esta oficiosa sospecha se ve en los italianos que abandonan Roma por avión. Es cuando se ven nerviosos. Ahí tienen un ejemplo. El hombre con su esposa y un hijo joven. ¿No creen que están nerviosos? Yo sí. Y sus nervios tienen que ver con ese portafolios que llevan. Un momento, señora. El portafolios. Pero es que no traigo más que papeles. ¿Puedo verlo? Sí. Gracias. Bueno. Filippo, ese hombre que está ahí nos vigila. Helen, ya no tienes de qué preocuparte. Vamos, andiamo. Oficial, ese hombre que está ahí, ¿sabe quién es? Ese hombre, señora, todo el mundo sabe cómo se llama. Es Simón Templar. La familia Ravenna. Estrella invitada, Bárbara Bates. Gracias. Gracias. Aquí. ¿Quieres sentarte junto a la ventana? No, gracias, señores. No es mi deseo molestarlo. No, no es molestia. Yo prefiero el asiento del pasillo. Vamos, cámbiate. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a bordo. Vuelo 109 con... ¿Primer vuelo? Favor de abrocharse sus cinturones Sí, señores. de seguridad y no encender cigarrillos hasta que se ¿Excitado? apague la señal luminosa. No. Muchas gracias. No puedo estar contento de abandonar Roma. ¿De vacaciones? Señores, mis padres van a pasar varios días en Ginebra. De paso a Nueva York. Nueva York, ¿eh? Será emocionante. Sí. No se compara con Roma. Es que no hay comparación, ¿sabes? Roma es Roma, Londres es Londres y Nueva York es Nueva York. Te equivocas al compararlos. Señores, tengo que explicárselo. Mis padres emigran a los Estados Unidos. Tal vez para siempre. ¿Y tú no quieres ir? Quería quedarme en Roma, donde nací. Allí están mis amigos. Allí he vivido siempre. Mi nombre es Simón Templar. ¿Y el tuyo? Alfredo Ravenna. ¿Cuántos años tienes, Alfredo? 16. Alfredo, yo conozco Nueva York muy bien. Es maravilloso, ya verás. Señor, como romano, ¿cómo puedo vivir en América? Alfredo, vale más que sepas que muchas personas han emigrado durante siglos para América con los mismos prejuicios que tú tienes. Y jamás dicen, soy polaco, soy romano, ¿qué haré yo en América? Pero fueron y se quedaron. Cuando llegues allá lo comprenderás. Usted
¿Se va a quedar en Ginebra? Sí, por unos días. Me alojaré en el Hotel de la Paix. Oh, ahí estaremos nosotros. Alfredo y el señor Templar se están volviendo amigos. No me gusta. Nos vigilaba en el aeropuerto y ahora le hace preguntas. Helen, estamos a salvo, seguro. Este hombre es un turista simpático, no te preocupes. Espero que tengas razón. Claro. Ten. Ginebra. ¿Por qué no quieren dejarme con tía Lucía? Porque tu padre dice que eres un niño. Cumplí 16. Ya no hables más. Tampoco él quería abandonar Roma. Alfredo, no tiene objeto hablar más sobre este asunto, porque al fin nos iremos. Tenía amigos y muchos negocios, una hermosa casa, pero porque usted quería vivir en América, todo eso se acabó. Alfredo, Roma no es el centro del universo. Y tengo ansias de poder llegar a un país civilizado. Ah, civilizado, con hamburguesa y goma de mascar. Alfredo, por favor. Oh, Filippo. Sigue con eso. Dice que Nueva York es horrible y jamás lo ha visto. Alfredo, ¿por qué haces esto? Cada vez que vuelvo la cara disgustas a tu madre. Es tu esposa, pero no mi madre. Alfredo. Es demasiado joven. Es que él nunca me aceptará, aún a pesar de mis esfuerzos. Lo sé y te lo agradezco mucho. Es que se siente tan inseguro. Le espanta la idea de abandonar Roma. A veces yo me siento igual. Filippo, ya hemos discutido eso cientos de veces. Te enamorarás de América. Quizá. ¿No habrás cambiado de idea? No he cambiado de idea porque sé que emigrando serás feliz. Será quizá porque ya no soy joven para iniciar una nueva vida en un país extraño. Bueno, no será fácil. Sé que tendrás mucho éxito. Ya lo verás. De veras. Te divertirás y también podrás tener la oportunidad de ganar mucho dinero. Solo me interesas tú. No me importa ganar mucho dinero. Y ahora, cariño, tenemos algo que hacer. Sí. Nuestro futuro. Sí. Esta noche veré a Gallant. ¿A qué hora? Pues quedé de ir con él a las 8. Y pronto todas nuestras dificultades habrán terminado. ¿Está usted bien? Creo que sí. ¿Y el que me golpeó? Ha huido. Todo pasó tan rápido que no me fue posible perseguirlo. ¿Pero a qué se debe el asalto? Quisiera saberlo. ¿Quién es usted? Eso ya lo sabrá. De momento tal parece que van a aprenderlo. Filippo Ravenna, procedente de Roma, casado, 53 años de edad, director de varias compañías y una visa extendida para Estados Unidos hace una semana.
¿Amigo suyo? Por accidente. ¿Cuánto tiempo hace? Hace apenas 5 horas y 37 minutos. Perdón. Jamás había visto a Filippo Ravenna en mi vida hasta ahora. Ambos vinimos en el mismo vuelo de Roma a Ginebra. ¿Por qué? ¿Por qué había de ser? ¿Por qué vinieron en el mismo vuelo? Capitán, el avión es grande. ¿Por una coincidencia? Exacto. ¿Habló con él durante el vuelo? No, yo venía con su hijo. ¿Sabe dónde estarán? En el Hotel de la P. ¿Y usted? El hotel es grande, señor. ¿Más coincidencias? Inspector, todo lo que hice fue tratar de evitar un homicidio. ¿Por qué tantas preguntas? Porque Monsieur Templar, conozco su reputación y no me agrada a usted. Y yo lo detesto a usted. Pero eso es solo una opinión personal. Monsieur Templar, puedo ordenar que lo expulsen inmediatamente de Suiza si quiero, y ahora quiero que permanezca en Ginebra hasta que yo le dé permiso de salir. Y mientras está aquí, usted debe comportarse. Sí, señor. Bon. Dígame, en ese portafolios que Ravenna traía, ¿usted tiene idea de su contenido? En lo absoluto. ¿Lo llevaba él personalmente? Sí. Claro, es evidente que el motivo del ataque fue robarlo. Es obvio. Gracias, Monsieur Templar, muchas gracias. Retírese, es todo. Buenas noches, señor Templar. ¿Estaba esperándome, señor? Sabía que vendría por aquí después de haber hablado con la policía. Me tenía preocupado. ¿Se puso difícil el inspector? Algo. Siempre es así. ¿Lo conoce? Sí, sé por experiencia cómo se comporta. Pero no se forme de él una mala opinión. Acaba de cumplir 43 años el viernes. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Los rastros de sus pasadas luchas empiezan a manifestarse mostrando al fin su decadencia. Judo afronta el futuro. Cree que cumpliendo con su deber detiene el curso de los años. Y que tal vez crea que ha perdido su atractivo con las mujeres. Oh, no, Monsieur Templar. Piensa que las mujeres han perdido sus atractivos por él. ¿Quién es usted? Un amigo. Supongo que todas sus atenciones son de hospitalidad. Soy como los neoyorquinos cuando ven que un turista no se maravilla con los imponentes rascacielos. Quisiera que los visitantes admiraran mi país. Bueno, ahora con su permiso. Ya veré y admiraré su país mañana. Oh, sí, por supuesto. Buenas noches, Monsieur Templar. Buenas noches, amigo. Gracias. Señor Templar. Señora Ravenna, lamento lo de su esposo. Gracias. ¿Quiere usted tomar un whisky? Acepto. Bourbon. A mí con soda y hielo picado. ¿Estuvo con la policía? Durante 2 horas. Creen que se trata de un simple robo. ¿Y usted lo cree? Supongo que sí, aunque lo ignoro. El asesino no mató a su esposo por accidente. No robó nada, absolutamente, de sus bolsillos. Solo le arrebató el portafolio y huyó. Pero lo hizo. ¿Qué supone? Que pudo soltar el portafolio en su prisa por huir. Si fuera así, la policía lo hubiera encontrado. Solo que no fue así. ¿Esperaba que lo vieran? Yo no. Pues claro que no. Tal vez lo que su esposo llevaba en el portafolio debe haber sido valioso. Sí. ¿Sabía usted qué era? Lo ignoro. Señora Ravenna, ha viajado por todo el mundo. Su esposo traía algo tan valioso que hasta lo matan por ello. Y no sabe lo que era. Ya le dije que lo ignoro. Pero tal vez usted lo tenga. Si me lo devuelve, le daré una recompensa de $5,000. Señora Ravenna, si tuviera el portafolio, no tendría que pedírmelo. Usted perdone. Me siento cansada. Discúlpeme. Desde luego. Con permiso, señor Templar. Buenas noches.
Alfredo. Alfredo, despierta. Señor Templar. Perdone, me quedé dormido. ¿Cómo entraste? Por la ventana. Tengo que decirle algo. ¿Ya sabe lo de mi padre? Sí. Lo siento mucho. Pero ella no. Ella planeó la muerte de mi padre, puedo asegurarlo. Alfredo, es muy seria tu acusación. Señor Templar, yo lo sé. ¿Quieres decirme qué es lo que sabes? Pues no es mucho lo que sé, sino lo que presiento. Alfredo, eres adolescente. Has sufrido tu primera tragedia. No trates de vengarte con las personas. No lo pretendo. Sé que ella planeó todo esto. Si no me hubiera dicho lo que había en el portafolios. Bueno, pero ella lo ignora. ¿A usted le dijo eso? Sí. Le ha mentido, señore. Hace 3 días en Roma le hice la misma pregunta. Y entonces respondió: Alfredo, por ahora es mejor que tú lo ignores. Te lo diré al llegar a Nueva York. Ella no amó a mi padre. Y cree que por mi adolescencia no entiendo de esas cosas. Pero entiendo sus gestos simulados. La expresión que ponía cuando mi padre le hacía una caricia. Ella odiaba a mi padre. Alfredo, es tan fácil para un joven como tú confundir las cosas. Solo siento dentro de mí que jamás me he equivocado con ella. Y a veces el hombre debe confiar en sus presentimientos. Especialmente si ya lo ha hecho. Alfredo, basándome en simple lógica, se me ocurre algo. Y creo que la policía debe investigar. ¿Quieres venir? Sí. Por aquí debe ser. ¿Pero por qué puede estar aquí? No lo entiendo. Debe estar por aquí. Si la policía lo hubiera encontrado, lo habría devuelto. Puede que sí y tal vez no. Le habrían dicho a tu madre si lo tuvieran. Es verdad. Y si crees que tu madre de veras planeó esto... Pero estoy seguro, es obra de ella. Y si el hombre que atacó a tu padre tuviera el portafolio, lo sabría tu madre. Sí. Hoy me preguntó tu madre si yo lo tenía. ¿Y? Ella no sabe dónde está. ¿Comprendes, Alfredo? Sí, entiendo. Si tu madre no sabe dónde está, y el asesino tampoco, y la policía no lo encontró, debe estar por los arbustos. Señores, no está. Alfredo, tal vez la simple lógica esté equivocada. Será mejor que regresemos al hotel. ¡Señor Templar! ¿Habías visto esto? Jamás. ¿Tu padre estaba interesado en joyería? No. ¿Dónde las conseguiría? ¿Usted cree que las hurtó? Alfredo, hay esa posibilidad. Lo lamento. Pero si mi padre era un hombre de honor. ¿Otro presentimiento? Señor Templar, conocí a mi padre. Él era honrado. Entonces, ¿qué hacía con estas joyas? Ay, Dios mío. No lo sé. Alfredo, hay personas que pagan porque les saquen contrabando de Italia. Es difícil afrontarlo, pero ¿crees que tu padre... No. No fue mi padre. Es ella. Ella planeó todo Un momento. esto. Organov 139 Rue Blanche, Ginebra. Estimado señor Galán, el portador señor Filippo Ravenna es de confianza y puede comprarle su mercancía sin reservas. Es un tal Carlo Visconti el que firma. ¿Visconti? ¿Lo conoces? Sí. Fue empleado de mi padre. Solía visitarnos. Templar, ¿qué hacemos ahora? ¿Ahora? Volverás a tu habitación y te duermes. Ni una sola palabra de esto a tu madre. ¿Y mañana? Mañana prepararé una visita para Monsieur Galán. Buenos días, Jack. Ah, bonjour, Monsieur Templar. ¿Conseguiste el auto? Está listo.
El Citroën negro que está allá afuera. Aquí están las llaves. Gracias por tu eficiencia. Hace varios años que vengo y jamás me has fallado. Ah, para usted, Monsieur Templar, lo que sea y cuando quiera. Gracias. ¿Quiere ver si se convirtió en héroe, señor Templar? Estaba con la curiosidad de saber si la prensa comentaba algo. Me temo que nuestra prensa sea lenta comparada con la americana. Si la historia es buena en la mañana, pues seguirá siendo buena por la tarde. Anoche usted dijo que era un amigo. Ahora quisiera saber cuál es su nombre. Por supuesto. Mi nombre es Kleinhaus. Oscar Kleinhaus. Suizo, ¿verdad? Naturalmente. ¿Y vive en Ginebra? Sí, señor. Ajá. Anoche usted se presentó en el momento oportuno. ¿Cómo? Coincidencia. ¿Será? ¿O andaba tras Filippo Ravenna? Ah, no, se lo aseguro. Nunca conocí a Filippo Ravenna en toda mi vida hasta el momento en que vi su cadáver. ¿Y por qué se interesa? Pues porque la naturaleza humana es solo un enigma. Es una respuesta evasiva. Para una pregunta evasiva, Monsieur Templar. Y ahora debe disculparme, tengo un compromiso importante. Perdón, monsieur. ¿Puede decir a monsieur Galland quién le busca? Sí, él me espera. Soy Filippo Ravenna. Merci. De nada. Monsieur Ravenna, je suis enchanté de vous voir. Gracias. No podremos hablar castellano si no le importa. O en alemán, como usted lo prefiera, señor Ravenna. Como mis clientes vienen de varios países, procuro satisfacerlos. Pero tome usted asiento. Gracias. Usted lleva una carta de introducción, ¿eh? Sí. Merci. ¿Cómo está Carlo? Está bien. Es un hombre muy activo. Uno de mis mejores contactos en Italia. Sabía que usted venía, pero es necesario tener cuidado. Yo supongo que vienen clientes procedentes de toda Europa. Sí, principalmente de los países de donde no es posible llevarse dinero en efectivo. No olvide que tengo un magnífico centro de operaciones y el dinero suizo vale en todo el mundo. Además, soy muy discreto. Sí, estoy enterado. Por fortuna no hay leyes que me impidan adquirir lo que yo quiera. Y, señor Ravenna, puede confiar absolutamente en que las autoridades de su país jamás tendrán conocimiento de las operaciones que llevemos a cabo aquí. Y ahora, ¿qué tiene usted que ofrecer? Très joli. Le ofrezco 100.000 francos suizos por este pendentifo si prefiere $25.000 que serán depositados en un banco de Nueva York. Creo que es buena su oferta. Pero ese no es suficiente capital para que usted se establezca en América. Con seguridad tiene más joyas que ofrecerme. Claro que guardé las demás en el hotel. Esto fue algo así como una visita de exploración. Admiro su cautela. ¿Y se lleva una buena impresión? De lo mejor. Bien. ¿Cuándo me enseñarán las demás joyas? Hoy por la noche. ¿Sí? ¿Le parece a las 8? Me parece bien. Hasta la noche, entonces. À ce soir. Au revoir, monsieur.
Ah, García, mi viejo amigo. Te he estado buscando por toda Ginebra. Yo me encargaré de eso. Pareces sorprendido, García. ¿Te imaginaste que te saldrías con la tuya? Señor Templar. Alfredo, ¿qué sucede aquí? No sé, señor. ¿Ya vio a Galán? Sí, pero ¿por qué tantos policías? ¿Qué pasó? Por favor, dígame. Lo esperé toda la mañana. Siéntate. Galán es un comprador de objetos, cosas de valor. Tu padre compró joyas en Italia y las pasó a Suiza para poder convertirlas en dinero y poder disponer de él. En esa forma, emigrar con el suficiente dinero para poder vivir en América. Ahora, dime todo lo que sepas de Visconti, el empleado de tu padre. Pues, mi padre lo tenía de asistente. Es como de 25 años. Solía ir a casa. Monsieur Templar, ¿puedo hablar con usted un momento? Ahora vuelvo. Quiero que me acompañe a la jefatura. ¿Por qué motivo? Con el propósito de que haga una identificación. Tenemos al hombre que mató a Filippo Ravenna. Ah, Bon. ¿Ya identificó usted el cadáver? Es de García, el atacante. ¿Está seguro? Completamente. ¿Por qué estaba en su habitación? No tengo la menor idea. Es posible que siendo usted testigo de que asesinó a Ravenna, también quería eliminarlo. ¿Usted lo cree así? Posiblemente, solo que nunca hay que guiarse por las cosas obvias. Capitán, no creerá que yo lo asesiné. Monsieur Templar, sepa que lo que yo opine sobre esto es cosa mía, no suya. Gracias por su cooperación. Puede irse. Nos encontramos de nuevo, señor Templar. Y ahora, en condiciones diferentes. Siempre estoy al servicio de la policía. Se enteró. Intuición. ¿Y puede decir cómo? Pues, inspector. Inspector Kleinhaus, puede creerme sin ofenderse. Pero sepa que los detectives son parecidos en todo el mundo. Su forma de ser, sus hábitos. Por ejemplo, eso que tiene escondido bajo el sombrero. ¿Ya me comprende? ¿Por qué no me hace el favor de guardarla y cambiamos informes mutuamente? Monsieur Templar, es un placer tratar con un hombre como usted. Mi nombre es Visconti. ¿Hay una habitación para mí? Veré. Aquí está. La señora Ravenna la reservó anoche. Carlo, creí que jamás llegarías. Tan pronto como hablaste, tomé el avión. Helen, lo lamento. Perdóname. Tú
no sabes, casi se trastorna mi mente. Buenos días, señora. Créame que lo siento. Su habitación no está libre. Le prometo darle la primera que arreglen. No tiene importancia, podemos subir a la mía. No se moleste. Carlo, ¿qué ha pasado? No lo sé. Estuve de acuerdo en que los dos robáramos a Filippo, porque al fin y al cabo necesitábamos dinero para establecernos. Pero asesinarlo, ¿cuál fue la equivocación? García lo mató por accidente. ¿Te das cuenta de que si nos llegan a prender nos juzgarán por homicidio? No hables tan alto. No hay nadie aquí. Pues asegúrate. Alfredo. ¿Dónde está? Anda afuera, pero no sospecha nada. No debes fiarte de nadie. Por supuesto. Pero ahora dudo de tu capacidad de hacer las cosas. Dime con exactitud qué pasó. Tú dime, ¿no fue idea tuya? ¿Mía cuando lo que querías era deshacerte de Filippo? Tú contrataste a García. Le dije que evitara la violencia. No interesa lo que le hayas dicho a ese hombre. Filippo ha muerto y García es el autor del crimen. La policía me ha interrogado más de 2 horas. Pero... No sé lo que va a suceder. No sé del portafolios, ni sé qué pensaba hacer con él. ¿No sabes más? Eso es todo. Pero no has hablado con García. García no existe. Se cayó de una ventana esta mañana. No sé cómo pasó y tengo miedo de preguntar. El hotel ha estado lleno de policías toda la mañana. ¿Y el portafolios? No sé dónde está. Todo por su culpa. Oh, no. No digas eso. Verás cómo todo se arregla. No se puede. Es imposible vivir sin dinero, ni en Roma, ni en Nueva York. Contesta. Hola. Señora Ravenna. Señora, es Monsieur Galán quien le habla. Su esposo vino a mi casa esta mañana. Quisiera hablar con él si no tiene inconveniente. Un momento. Es Galán. Dice que Filippo lo fue a ver esta mañana. Esta mañana. Pero es imposible. ¿Qué debo decirle? Tal vez crea que Filippo aún sigue con vida. Carlo está en la línea. Quiere hablar con Filippo. ¿Qué le dijo? Que te dé el recado. Lo lamento, Monsieur Galán, pero no estaba sola. Mi esposo no está. ¿Puede darme algún mensaje? Pues, señora, su esposo iba a venir a buscarme a mi casa a las 8 y me acabo de enterar que un cliente y buen amigo mío acaba de llegar de París y debo verlo precisamente a las 8. ¿Quiere decir a su esposo que venga a las 7, por favor? Seguramente estará de acuerdo, Monsieur Galán. Se lo avisaré. Gracias. No hay por qué. ¿Escuchaste? Sí. Galán quiere que Filippo vaya a las 7 en lugar de las 8. Helen. Filippo y Galán jamás se vieron. Así, alguien pudo suplantar a Filippo sin temor a que lo descubrieran. Pues, eso creo. Es obvio lo que ha pasado. Mi nota a Galán se quedó en el fondo de la caja de las joyas. El que las haya encontrado se hace llamar Filippo Ravenna. Carlo, ya sé quién es. ¿Quién? Su nombre es Templar. Simón Templar. Lo vi que nos vigilaba cuando salimos de Roma y habló con Alfredo en el avión. Anoche tal vez siguió a Filippo cuando se fue del hotel. Ya llevaba el portafolios. Inspector Kleinhaus, escuché perfectamente lo que hablaron. Mira, muchacho, es la palabra de un adolescente lleno de prejuicios contra la palabra de 2 adultos. Alfredo, el inspector tiene razón. Pero mire, señor Templar, es preciso que hagamos algo. Inspector, no tengo derecho a interferir, pero tal vez pueda cooperar. Señor Templar, conozco su reputación. El pobre de García encontró la muerte. Ahora, la forma de establecer ese asunto rápidamente es forzando a las personas involucradas a traicionarse. Se enteraron que estuve con Galán y creen que lo veré otra vez esta noche. Están enterados que tengo el portafolios y creen que no se duda de ellos. Suponga que haga todo lo que ellos esperan de mí, pero agregando un poco más. Veamos.
¿Qué deseas tomar? Lo que sea. Bourbon en las rocas, gracias. Bourbon con hielo para la señora y para mí, Campari. Siento que alguien está vigilándome desde que abordé el avión en Roma. Son imaginaciones tuyas. Pero estoy asustada. ¿De que te arresten? Eres extraño. Casi un niño. Es por eso que no comprendes bien. Somos responsables de 2 muertes. Lo recordaremos toda la vida. Habla solo por ti. ¿Quieres decirme que no te importa? Lo que me importa es recuperar lo nuestro. Templar irá a la casa de Galán esta noche. Galán no lo esperará. Pero yo sí. Recuperaré el portafolios. Y mañana tú y yo nos iremos a Norteamérica. Todo nos tendrá que salir bien. ¿Ya entendiste todo? Sí, señores. Toma, llévate esto. Creo que es suficiente. Tienes que darte prisa. Pero el inspector Kleinhaus... Los vigila, no te preocupes. Con la administración. Jack, Simón Templar. ¿Qué te parece ganarte 200 francos rápidamente? Para usted, Monsieur Templar, lo que quiera, dígame. Sí, entiendo. Pase. ¿Lo conseguiste? Sí, señores. Bien hecho. Aquí está el cambio. Gracias. ¿No lo revisa? No tengo por qué revisarlo, Alfredo. Entonces somos socios y amigos. ¿Siguen en el bar? Sí, el inspector Kleinhaus los vigila. Bien, volveré en un minuto. La llave de tu habitación. Va. Gracias. Van a ser las 7. Para llegar con Galán primero que Templar, debo salir de aquí en 10 minutos. Déjame ir también contigo. Helen, querida, debes creerme. Es mejor que vaya solo. Además, Simón Templar es peligroso. ¿El señor Galán tiene sirvientes? Sí, pero ya me conocen. Le he enviado clientes anteriormente. Carlo, no uses armas. Por favor, ten cuidado. No te preocupes. La policía no puede relacionarnos con García. Carlo, tú me amas, ¿no es cierto? Helen, tengo tanto que hacer. Por favor, tienes que decírmelo. Lo demás no significa nada. Helen, yo te amo. Te amo mucho. Jack. ¿Se fue? Oui, Monsieur Templar. Hace 20 minutos. Ya puedes hacerlo. Oui, Monsieur. Alfredo. Mire, señores, permítame ir con usted. Le prometo que no estorbaré. Tal vez pueda servirle. Seguro, compañero. ¿Sí? Está bien, pero escóndete. Gracias. Pase.
Pour les bagages de Monsieur Visconti. ¿A dónde la llevas? Madame. La habitación no estaba lista cuando se registró. ¿Es por eso que te la llevas? No, madame. Tengo instrucciones del señor Visconti de llevar su equipaje al vestíbulo. Dijo que ya se iba. ¿Eso ha dicho? Galán tiene su casa en la siguiente curva. Será mejor que te escondas. Sí, señore. Pero le digo que es ridículo. El señor Visconti no tiene intenciones de salir todavía. Madame, es que ya ha salido. Él personalmente dio instrucciones para que le enviaran el equipaje al aeropuerto. ¿Al aeropuerto? ¿Por qué? Es obvio, madame, porque se va. Pero es imposible. Madame, solo cumplo instrucciones. El señor Visconti sale en el vuelo número 409 que va a Buenos Aires. Bien. ¿Estás seguro? Por supuesto, madame. Reservé el lugar personalmente. ¿Qué? ¿Pasa algo malo? Consígame un taxi, prisa. Oui, madame. Taxi pour madame. Monsieur Galán lamentará no haberlo visto, señor. También lo siento, Charles. Sin embargo, tengo suficiente tiempo y esperaré al señor Ravenna. Como usted quiera, señor. Ese debe ser él. Ahora hágalo pasar. Desde luego. Charles. Sí, señor. No es necesario decirle que Monsieur Galán no está en casa. Sí, señor. ¿Señor Ravenna? Sí, señor. Gracias, Charles. Que no nos molesten. Oui, monsieur. Hola, Visconti. ¿Le soy conocido? Claro que sí. No parece sorprenderse. ¿Por qué había de estarlo? Esperaba encontrarlo aquí. ¿Por qué? El camino de los maleantes es descifrable. Y yo pertenezco a esa categoría. Así es. Tal vez. Y ya que veo que lo entiende, iremos al grano. Ponga el portafolios ahí, por favor. Y ahora retroceda. Con las manos en alto, por favor. Lado izquierdo. Gracias. Por nada. Usted no es precavido, señor Templar. No sabe cuando las cosas están en contra suya. Por favor, dése prisa. Ahora saldré de aquí, señor Templar. Si trata de detenerme, tendré que matarlo. Supongo que lo hará. Es su costumbre. ¿Se refiere a Filippo Ravenna? ¿A quién otro? Estaba en Roma cuando eso pasó y... Monsieur Galán regresa. Lo conozco muy bien. Creo que aceptará mi versión de lo que pasa. Y en especial porque es verdad. La policía no creerá que es verdad. La policía ni siquiera piensa. ¿Por qué has venido aquí? Tú sabes la razón. Te dije que esperaras en el hotel. Hubiera sido larga la espera, ¿no es cierto? ¿De qué estás hablando? Carlos, ya lo sé todo. Y ahora lo comprendo. Sé que liquidaste el hotel y compraste un boleto de avión. ¿Qué liquidé? Cuando subieron por el Belize, hice indagaciones en la gerencia y me enteré que tienes reservación para el vuelo de esta noche a Buenos Aires. Te has vuelto loca. Tú y yo saldremos a Nueva York mañana. ¿Cómo? ¿Pasando por Buenos Aires? Ah, vamos, Visconti, acéptelo. Compró un boleto sencillo a Buenos Aires hoy por la tarde. Helen, ¿no ves que miente? No lo entiendes. Yo ya no lo dudo. Lo tiene en el portafolio, señora Ravenna. Puede verlo. Estaba en el vestíbulo cuando lo vi ponerlo ahí. No es cierto. Si es que no me crees, busca en el portafolio, anda. No debió haber hecho eso, Visconti. Se confió demasiado. No se mueva y ya no hable. Aquí está. Es un boleto a Buenos Aires y está tu nombre. ¿Un boleto? Eres un canalla. Él planeó esto. Y fue por ti que me convertí en cómplice de un homicidio. Helen, no hables. Es exactamente lo que busca. Sabías que Filippo fue asesinado, ¿no es cierto? Sí, lo sabía. Es cierto.
Lo sabías desde el principio, Carlo. No tenías ninguna intención de irte de aquí conmigo. Ni por un momento. Eres idiota, no tienes talento, eres fea, vieja. Esto es lo que yo quería. Ahora ya es mío, está aquí. Bien hecho, Alfredo. Creo que ahora me cargo yo, Monsieur Templar. Pase usted, Oscar. Le presento a Madame Ravenna. Él es el inspector Oscar Kleinhaus de la policía suiza. Su cooperación con la policía ha resultado muy bien, Monsieur Templar. Sí, creo que sí. Dígame, ¿qué pasará con la señora Ravenna? Pues no sé qué será de ella, pero sospecho que la corte será indulgente. Creo que ha sido víctima de su flaqueza, la debilidad de una mujer madura por un joven. ¿Y qué pasará con las joyas? El muchacho las recibirá, son propiedad suya. Buenos días, Alfredo. ¿Listo? Sí, signore. Bien, te llevaré al aeropuerto. Un momento, Alfredo. En una forma extraña, esto llegó a mi bolsillo. Son tuyas, según creo. Compañero. Gracias, compañero.